Hace un par de días ya que terminé de ver Gundam Seed y lo más complicado de esto es resolver cómo voy a hablar de ella. Y se los diré al final del video. Por lo pronto deben saber que me gustó, la he disfrutado mucho y esto más que nada va a ser una reseña general de la serie. Si repasamos rápidamente lo que es la primera temporada de Gundam Seed, o sea, Gundam Seed así sin sufijo ni nada, nos daremos cuenta que tiene varias similitudes con lo que es la serie original de Gundam. Ya saben, un chico que andaba por ahí en su vida diaria y de repente se tiene que meter a este Mobile Suit para enfrentarse a los enemigos que están en su colonia espacial, y eso es lo que hace. Básicamente nuestro protagonista Akira Yamato termina metiéndose al Strike Gundam después de que se hayan robado otros 4 Gundams, que eso sería la pequeña diferencia. Aquí no tenemos un solo Gundam, el proyecto especial de la Alianza Terrestre no es un solo robot. Bueno, en la original tampoco era uno solo, pero digamos que el Gun Tank y el Gun Cannon no eran Gundams como tal, pero aquí sí, había 5 Gundams, se roban 4 y nuestro protagonista tiene que subirse a la fuerza a uno para evitar que maten a sus amigos. Hay pequeñas diferencias con lo que es la serie original, pero la idea se entiende. En lugar de tener a la White Base como tal siendo nuestro nuevo proyecto, llegando con un montón de militares, sí es la nueva nave insignia que está a punto de despegar de este lugar, pero que la mantienen oculta, así como trataban de mantener oculto el proyecto de los Gundams. Pero esta resulta terminar también sin nada de tripulación militar, así que los tripulantes tienen que ser los que hayan quedado vivos, más algunos voluntarios que terminan siendo los amigos de nuestro protagonista. Por lo cual, pues digamos que también es un elemento bastante reciclado, ahora que lo pienso. Y también está lo que es la estructura de la serie, porque tenemos unas cuantas peleas, unos cuantos episodios en el espacio, luego la nave cae a la tierra y terminamos en el desierto, por lo cual ahora tenemos que dar unas cuantas peleas en el desierto y después tenemos que atravesar el mar. Y aquí es donde llega mi mayor queja con la serie, y es que la calidad en la animación por momentos es muy mala, y sobre todo se nota cuando el arcángel se introduce en el agua. La verdad es imposible no darse cuenta de que estaban apretadísimos con el presupuesto para que les durara los 50 capítulos de esta serie. Y la verdad no creo que sea del todo malo, porque aún así es bastante disfrutable esas pequeñas batallas que se dan aquí. Pero sí es un poco de dolor de cabeza tener que estar viendo esas escenas, porque se ve que era un CGI bastante primitivo, se nota demasiado. Ahora, dejando un poco de lado los aspectos técnicos, sin querer inmiscuirme mucho en ello, lo que quiero decir con todo esto es que sí, parece que tiene muchos recursos reciclados de lo que es la serie original. El planteamiento de trama, lo que sería la tripulación, lo que sería el proyecto Gundam, el proyecto de una nave insignia para la Federación. La White Base y el Arcángel son básicamente lo mismo. Lo que me sorprende del Arcángel es que haya durado tanto y simplemente se lo echan en la película de Freedom como si fuera nada. Quiero decir, Freedom lo vamos a dejar de lado por momento. Este video solo va a abarcar Seed y Seed Destiny. Pero sí, aunque pareciera que no, el Arcángel dura las 2 temporadas, y aunque tenemos a la Minerva en lo que sería Destiny, la verdad es que es algo gracioso como las 2 naves enemigas del Arcángel, por así decirlo, terminan siendo destruidas en el último capítulo. Es como de que ok, ya sabemos lo que le va a pasar a la Minerva, porque fue exactamente lo que le pasó a la Dominion. Es como que ok. Pero detrás de todo esto de decir, estamos repitiendo lo mismo que vimos en el 79, estamos repitiendo ese mismo estilo de personaje de viaje del héroe, ese personaje que primero se niega a tomar el mando sobre el Gundam, a subirse al robot, maldito Shinji, pero que finalmente lo hace, ya sea por sus convicciones, por obligación, o porque simplemente es el único en la nave, en la tierra, que puede pilotear esa cosa, que justamente es lo que pasa en esta ocasión. Porque sí, en el Gundam original, pues Amuro Rey no era hasta ya muy avanzados en la serie que se dejaba en claro que él era un New Type, y que estas habilidades pues le exigían más al traje de lo que podía dar. En esta ocasión el traje
pues puede dar bastante mucho más, pero esto es a consecuencia de que desde el inicio Kira Yamato se nos presenta como un coordinator, y esto sería la gran diferencia con lo que ha sido la serie original durante bastante tiempo, y es que los Neotypes son consecuencia del desarrollo de la humanidad en cuanto a salir al espacio exterior. Nacieron por haber estado tanto tiempo en el espacio, era la evolución natural de la humanidad, pero los Coordinators son diseñados, son una especie de humanos que fueron planeados, que fue lo que se esperaba de ellos desde un inicio. Vamos a construir el ser humano perfecto con todas estas habilidades tanto físicas como mentales para sobrepasar al humano común. Pero esto no los hace desde nacimientos superiores. Lo que necesitamos es que estos humanos pues renovados sean lo bastante habilidosos como para tomar todo lo que tienen de nacimiento y exponenciarlo con sus capacidades que vayan adquiriendo a través del tiempo. Necesitan llevar una vida un poco más especializada, un poco más concentrada que el resto de la humanidad, y eso sería lo que separa a los Coordinators de los Naturals, que serían los humanos promedio. Y este es el origen de la guerra, de nuestro conflicto, de todo esto que vamos a llevar cargando alrededor de las 2 temporadas. ¿Por qué hay tanta diferencia entre los que viven en el espacio, que son los Coordinators, que son esta raza que ha decidido vivir alejado de lo que es su humanidad, que es lo que ha decidido pues separarse de esa percepción de ser algo pues proveniente de la naturaleza y ser algo más como un diseño, como algo que fue creado por ellos mismos para sobrepasarse en todo lo que sea necesario? Y ahí viene otro problema con Freedom que voy a mencionar cuando haga la reseña de la película. Ahora, ¿qué es lo que diferencia, aparte de eso, del planteamiento del problema y la razón de que haya 2 razas humanas en conflicto? Y más allá de todas estas similitudes que ya fui mencionando, ¿qué es lo que separa al Gundam original del Gundam Seed? Y yo diría que son sus personajes, porque aunque en Gundam original tengamos a tantos personajes tan entrañables, ahorita no me acuerdo de ninguno, pero por ejemplo el capitán, la teniente Mirai, Amuro Rey, sus amigos que fueron con él a ese viaje, el teniente que muere para salvar a todos en la tripulación en ese momento. La verdad es que son momentos bastante duros cuando los personajes se ven involucrados en esto, pero son personajes que responden a la guerra, que responden a ese momento tan tenso que está viviendo la humanidad como tal. Entonces, ¿qué es lo que separa a Sid de este Gundam? Porque podríamos pensar que hay personas o personajes que puedan desarrollar esas mismas aptitudes, o más bien actitudes, frente a la guerra. ¿Qué es lo que los diferencia en este sentido? Y es que estos personajes se basan en sus relaciones que han tenido y que pues se ven manchadas por la guerra. Sus relaciones son lo que va a llevar que tomen una decisión equivocada o una decisión que para ellos sea más provechosa. Y aquí es donde entra lo que yo llamaría el verdadero protagonista de Gundam Seed, Athrun Zala. ¿Por qué? Porque pues este carnal sale en toda la serie. De hecho sale más tiempo, tiene más tiempo en pantalla que Kira y que Shin. Athrun es el que verdaderamente se hace las preguntas, se hace los cuestionamientos. ¿Qué tan mal está el enfrentarme a uno de los que yo consideraba mis mejores amigos? Él es el que, en él es el que vemos el cambio de decir por qué tengo que enfrentar a alguien que es mi amigo y que aparte compartimos lo que es el ser el coordinator, que estamos pues básicamente en los mismos lugares, en la misma posición. ¿Por qué deberíamos estar enfrentándonos si yo lo quiero tener de mi lado? Entonces, ¿por qué él ha tomado las decisiones que ha tomado para estar enfrentándose a los de su misma clase? ¿Por qué es que terminamos en bandos opuestos en todo esto? Athrun es el que está cuestionando todo el tiempo sobre sus decisiones, sobre las decisiones de Kira incluso, y él es el que toma la decisión de que su justicia va a ser aplicada en la forma que mejor le convenga, ya no solo a él, ya no solo a la amistad, ya no solo a su padre, sino en un bien común. Y esa es una decisión bastante difícil porque va en contra de todo lo que ha creído a lo largo de su vida. La verdad es que Athrun es uno de los personajes que más me ha sorprendido del todo el multiverso Gundam, porque es un personaje que se permita equivocarse, que se permite tener la libertad de tomar decisiones, pero también que cuando la situación se ve difícil tiende a ponerse bajo la capa de otro para decir voy a hacer lo que se me encomiende. Mis decisiones no son lo suficientemente fuertes para que hagan una
mella en el mundo. Necesito que alguien más las guíe para que mi fortaleza, mi fuerza física sean utilizadas de la mejor manera, ya sea para su propio padre, para el presidente Durandal, para sus amigos, para el arcángel, para la Minerva, no importa. Athrun es el que se pone al servicio de ellos porque sabe que sus capacidades, sus habilidades son requeridas, pero al mismo tiempo sabe que está en ese conflicto moral que no lo permite estar tranquilo consigo mismo porque lo pone contra otras personas, y él se empieza a cuestionar si el camino que ha decidido recorrer ha sido el correcto. Pero eso lo vamos a profundizar un poco más después. También está el hecho de que él mismo es el que se pone en la situación de estar acompañando a Shin en su viaje. Porque Shin es este personaje bastante molesto, si lo quieren ver de esa forma, que ha dicho tengo que hacer esto y lo voy a hacer porque es lo que se debe hacer. La verdad es que es un personaje bastante cuadrado y es algo que le dice Lacus incluso a Athrun. La verdad es que en la guerra, si no vas a ser más que carne de cañón, no puedes tener la mente cerrada. Así que es algo que hace bastante mella para la decisión final de Athrun, pero que es un poco más difícil hacerla en una mente como la es la de Shin, que la verdad es que va un poco más a sus impulsos, a lo que él siente que es lo correcto. Es una persona que obtiene información, la procesa lo más rápido posible que puede y se va con el resultado más rápido, con el que le entreguen una satisfacción más inmediata, a diferencia de Athrun, que se lo piensa 2 veces antes de actuar. Que sí, que en la primera parte se enojó bastante con Kira e incluso lo intenta matar, pero se arrepiente bastante de ese hecho, por lo cual pues es algo que entra en conflicto con todo lo que está haciendo, lo cual lo lleva a traicionar incluso a su padre. Y de esto se trata así, de todos esos cuestionamientos morales y personales que se dan a través de todo este tiempo. Ya no solo para decir contra quién estamos peleando, es correcto que peleemos contra esa persona. Es un cuestionamiento totalmente diferente al que yo planteé en Gundam 00. Si podemos llegar a la paz a través de otros medios que no sea la violencia, debemos hacerlo. Eso sería lo que fue Gundam 00. Pero Gundam Seed trata de irse por el otro lado. Si nunca vamos a llegar a la paz, contra quién debemos de pelear, hacia quién debemos de mostrar nuestros esfuerzos para que no se vuelva tan fuerte como para ser una amenaza. Y eso es lo que queda claro cuando, después de haber derrotado al presidente de Durandal, de que no se implementara el plan Destiny, pues haya llegado Seed Freedom, que ahora mismo no quiero hablar de eso, pero durante todo este tiempo simplemente se trató de Coordinators contra Naturals y ya. Es como decir, pues somos 2 razas tan diferentes que debemos eliminarlos para seguir viviendo como uno. No puede vivir el uno si el otro sigue estando ahí. Entonces esa es la sensación que deja cada uno de los lados, de decir, ok, no puedo permitirte vivir porque sigue siendo una amenaza para mi existencia. Y pareciera ser algo bastante estúpido, la verdad es que sí lo es, si lo vemos de un método tan reduccionista del por qué se está dando esta guerra. E incluso todos los demás personajes lo saben, sobre todo el único personaje con mente y cabeza en todo esto, que sería la propia Lacus Clayne. Lacus Clayne es básicamente el mejor personaje aquí, porque es el personaje con la mente más centrada en lo que quiere lograr. Ella quiere lograr la paz, quiere lograr el entendimiento en todo esto. Y la verdad es que ella sola no puede hacerlo, necesita la fuerza de los demás para llegar a esa resolución conjunta. Por eso la facción Clayne es la que le ayuda a escapar de todo esto, pero es ya un grupo más militarizado, un grupo más armado para lograr la paz. Ella no llega directamente a platicar, no llega directamente a decirle a unos a otros, oigan, vamos a detenernos, vamos a dejar de pelear porque no funciona de esta manera. Eso es lo que hace el personaje de Cagalli en Destiny, cuando llega a ponerle a los hombres de Orb, oigan, no quiero que peleen, pero la situación es mucho más complicada que eso. Estas personas ya tienen un mandato oficial del cual deben seguir órdenes, pero Cagalli en su posición de representante no puede simplemente llegar al campo de batalla y decir paren. ¿Por qué? Porque todo esto ya se trata de un tema político que Lacus Clayne sí entiende que primero debemos resolver problema por problema, debemos de ir a la batalla, debemos de pararlos, debemos de decirles ok, esto se detiene. Y eso es lo que pasa tanto en la primera temporada como en Destiny, que la facción Clayne es la que
para el conflicto, básicamente desarmando a todos. Entonces sí, vamos a tener este diálogo, pero primero necesito que se terminen de pelear. Y parecería que esto confunde a todos. Esta confusión que causa el decir de qué lado estás no es más que una excusa para que los demás nos tomen como enemigos. Si no nos vas a dejar pelearnos a gusto, te vamos a tener que eliminar a ti primero para que después le vaya a partir la madre a ese carnal. Entonces, sí, la manera de actuar de la facción Klein podría llegar a ser la correcta, de decir, vamos a intervenir, vamos a decir, ok, vamos a tener un alto al fuego para que podamos tener nuestro diálogo. Pero si ese diálogo no se da de manera inmediata, vamos a tomar como que ustedes están simplemente entorpeciendo nuestro diálogo a través del conflicto. Y eso no está bien, porque lo que queremos es acabar con ese carnal que tengo ahí enfrente. Y si no me dejas, primero te voy a acabar a ti, como ya le mencioné. Simplemente están entorpeciendo todo lo que los demás están buscando en su camino por establecer las reglas. Y eso pues a nadie le gusta. Entonces tenemos todo este bonche de personajes. Y aquí es donde entra pues el otro asunto, el personaje que menos me gusta, el personaje más molesto de toda la serie, que sería Flay, y el tema del amor, del romance. Flay es simplemente una chica testaruda, una chica bastante torpe, y la verdad es que es bastante molesta. Honestamente no sé qué hizo en toda la serie. Simplemente estuvo ahí para confundir a los chicos, para causar un problema amoroso en el propio Kira, para hacer que la Crusade finalmente tuviera con quien echarse a la cama y después morir. La verdad es que honestamente no me agrada para nada este personaje. Pero por lo menos nos pudo establecer que esta serie se iba a permitir un poco más el romance, un poco las relaciones más íntimas. Y eso fue lo que pudimos ver entre Kira y Lacus, entre Atrun y Cagali, que esas conexiones, esa intimidad fue lo que realmente les ayudó a procesar un poco más la información, a abrir un poco más su mente, a no ser tan cerrados a los hechos, sino también a sus sentimientos, a su moralidad y a sus ideales. Sobre todo por esta nación, la nación de Orb, que existe justamente para guiar al mundo con sus ideales, guiar a sus ciudadanos, para decir nosotros no nos entrometemos con nadie, pero tampoco vamos a permitir que nadie se entrometa en nuestra sociedad, no vamos a permitir que nadie venga a establecernos reglas, y eso se rompe en Destiny cuando Cagali no puede con todo ese peso por decir soy una nueva representante, quiero seguir el ejemplo de mi padre, pero no soy mi padre, y es por eso que falla y falla cada vez que lo intenta. Y finalmente llegamos a lo que yo creo que es la mejor implementación de la primera temporada, pero la peor desimplementación, por así decirlo, en la segunda, y sería el personaje de la Crusade o el clon de Shar Aznavour. En Double O yo no lo comenté porque honestamente eso justamente fue lo que me pareció una pérdida de tiempo en todo esto. El personaje enmascarado, ese personaje que se supondría sería el némesis de Setsuna, la verdad es que nunca logró serlo, y de hecho al final tuvo una redención detrás de cámaras de decir simplemente te voy a ayudar, niño, porque todo esto me sobrepasa. Aquí pasa todo lo contrario, y es que parecería ser una especie de Shar Aznavour, pero sin tanta complejidad, por así decirlo. La Crusade simplemente es el personaje planeador, está ahí para decirle a todos qué hacer, está ahí para tener y presentar sus estrategias de combate. La verdad es que es bastante efectivo en eso, y es el que presenta a modo de exposición que es él mismo y que para qué existe el propio Kira. Le dice, tú eres un coordinator, pero no naciste, tampoco fuiste diseñado, sino que fuiste construido. Y él se presenta como un clon del padre de Mula Flaga, que para la segunda temporada, después de haberlo dado por muerto, regresa y ahora él es el enmascarado. Y esto no me gustó para nada, porque es, a comparación de la Crusade, bastante débil, no impone sus reglas, no impone lo que le gustaría hacer a él, no impone para nada, de hecho. Entonces eso no me gustó nada. En el momento que deciden pues desistir de decir este es el nuevo La Crusade y decir ok, siempre fue Mula Flaga y es el Mula Flaga de siempre que va a regresar y va a apoyar al Arcángel, la verdad me dio bastante gusto decir es que siempre estuvo ahí, y el que siempre haya estado ahí para regresar es lo que hace contentos a todos, porque Mula Flaga es un personaje bastante entrañable. Siempre se mostró como un mentor para Kira, siempre se mostró como ese personaje benevolente de decir estoy aquí para apoyar a los
que lo necesitan. Estoy aquí para dar soporte al arcángel y no me puedo permitir el que le estén destruyendo sin yo poder hacer nada. Era ese personaje que se lanzaba a la acción no para hacerse el héroe, no para simplemente mostrarle que podía hacer algo, simplemente porque realmente podía hacerlo. A este se le conoce como el hombre que podía hacer lo imposible posible, y lo demostró en cada una de las oportunidades que tuvo. Resumiendo, tenemos a nuestro protagonista Kira Yamato, que es básicamente una copia barata de Amuro Rey, pero que por lo menos tiene un sentido más involucrado en lo que sería la ideología de Coordinators y Naturals. Tenemos a nuestro coprotagonista, que en realidad para mí es el que lleva la carga moral de las dos series, que sería Athrun Sala. Tenemos a nuestro antagonista de ideales, a nuestro otro lado de la misma moneda, que sería Shin Asuka, que la verdad es que, no sé, es un personaje bastante completo, pero me gustaría inmiscuir un poco más en él un poco después. Tenemos a los intereses románticos, a la maldita Flay y a alguien que funcionó mucho mejor, que fue Luna María Hawk. Y a ella, la verdad es que me cayó bastante bien. Cumplía con su trabajo, pero a la vez era bastante sociable. Le gustaba inmiscuirse en la vida de los demás, pero para conocer de ellos, para ver qué es lo que podía llegar a conocer de las demás personas, para entenderlas. Más que nada por las personas que ella admiraba, como ella era el propio Athrun. La verdad es que su mentalidad le daba bastante espacio para crecer, y en el momento en que matan a su hermano, bueno, se presume muerta su hermana, decir es que pues es lo que debía pasar. En ese momento su mente se cierra y trata de comportarse a la par de Shin, pero vemos que no es del todo así que cuando finalmente ve que su hermana está viva, entra nuevamente este conflicto de decir, si mi hermana está con aquellos, pues simplemente debo de acabar con ella. Entonces cuando finalmente la lucha llega a su fin, el presidente Durandal es derrotado, pues ya no hay necesidad de pelearme contra mi hermana y simplemente voy a ser una persona más y puedo regresar con ella. Eso me gustó bastante. La verdad es que Luna María es un personaje bastante sólido, bastante bien establecido, con bastante presencia, sobre todo por esa insistencia de querer estar alrededor de Athrun, y no de una mala manera, sino que genuinamente le interesaba conocerlo. Tenemos a Cagali, esta chica que quiere negar su destino, pero que finalmente, tratando de abrazarlo, termina queriendo imitar a su padre, pero no le sale para nada bien. Entonces tiene que construir su propio futuro a partir de eso, que es lo que realmente necesita su país de ella, ya no de los ideales de su padre, que es lo que necesitan de ella. Y finalmente tenemos a Lacus Clayne, que es este personaje que toma todo lo mejor de los demás personajes y lo comprime, y tenemos esta persona que parecería tener todas las respuestas, pero no es así realmente. Simplemente sobre el camino se va dando cuenta sobre lo que es correcto y lo que podría no serlo realmente. Se da cuenta de que hay unas fallas en el sistema, se da cuenta de que hay algunas personas que se han desviado del camino, pero que no están del todo perdidas, como podría ser el propio Athrun. Se da cuenta de que hay personas que necesitan ese soporte, ese apoyo, como podría ser el propio Kira, o que hay personas que necesitan ese impulso necesario para salir, para tomar su batuta que le corresponde y finalmente hacer de su destino suyo, como la es la propia Cagali. La verdad es que como personaje de apoyo, Lacus Clayne me encanta, porque es este personaje que es la voz de la razón para todos estos tarados que simplemente están ahí en trajes robóticos gigantes. Y ya metiéndome un poco más con los personajes de fondo, la verdad es que los últimos dos sobrevivientes, que sería el piloto del booster y el piloto del duel, me agradan bastante. La verdad es que como personajes de apoyo son bastante chistosos, son bastante agradables, y pues un poco más de ejemplo de qué sería si simplificamos la relación entre Kira y Athrun a unos soldados comunes y corrientes. La verdad es que eso me gustó bastante más, porque el conflicto no se reduce a solo dos personas, sino que debería ser un conflicto más generalizado, pero que puede darse entre dos individuos, pues casualmente, como fue entre estos dos. Finalmente llegamos a lo que es mi mayor problema con esta serie, y es que nunca me resuelven cuál es el verdadero conflicto detrás, pues, de la semilla, de eso que le dicen a Kira que lo tiene, que vemos que el propio Athrun es capaz de invocar, que el propio Shin es capaz de utilizar, y parecería ser simplemente un boost, ese pequeño impulso de decir, pues yo soy capaz de
de pedir más fuerza a mi fuerza, simplemente soy capaz de seguir dando pelea en estos momentos difíciles. Y sí, es simplemente una excusa para decir vamos a ser más hábiles en el campo de batalla si eres un coordinator. La verdad es que el que nunca se haya explicado qué es la semilla me molesta bastante, porque es un recurso utilizado a lo largo de toda la serie desde la primera pelea, en la que Kira necesita un poder especial para seguir peleando, en la cual cuando a cualquier personaje que sea un coordinator se encuentra en ese estado de me están venciendo, necesito un poco más de fuerza, se le presenta. La verdad es que nunca se nos da una pista, una respuesta a qué es ese pequeño impulso extra que les permite seguir peleando, o simplemente parece que es eso. Es una excusa para decir pues soy el más hábil de todos aquí. Pero bueno, eso es lo único que me molesta fuera de todo esto. Y como última nota quiero decir que los diseños de esta serie me encantan. Los Astraeus y los Jin, como los Grunt Suits de turno, la verdad es que me gustan bastante. Y se pierde toda intención de ocultarlo cuando literalmente empiezan a aparecer Zakus y Ghosts en el campo de batalla, de que no sea una referencia directa a lo que fue el primer Gundam. La verdad es que también me encanta el diseño del Strike. Me encanta la versatilidad que tanto el Strike como el Impulse tienen de estar cambiando de mochilas para tener distintas habilidades. Pero sobre todo me encanta el Freedom y el Justice y sus evoluciones. El Infinite Justice y el Strike Freedom, que son básicamente trajes hechos exclusivamente o más bien directamente enfocados a que los use tanto Kira como Athrun. Eso me gustó mucho. Pero sobre todo me gustan bastante sus estilos. Esas alas del Freedom y el Afatum que tiene el Justice, me encanta cómo utilizan sus métodos de pelea. Kira para apuntar a todo lo que quiere para no matar a los pilotos de otros trajes y simplemente destrozando cabezas y piernas. Y pues Athrun lanzando su mochila para pelear de la manera más brusca posible. Eso me gusta bastante. Ahora sí, creo que para abarcar más de 100 episodios en esta reseña me fue casi imposible. De hecho, el video que creo que va a quedar demasiado largo. Así que sí, no dejó casi nada de espacio para tratar lo que sería el problema filosófico de la lucha, como lo hice en Gundam 00. Pero es que Gundam 00 se enfocaba básicamente en eso, no dejaba respirar a los personajes para relacionarse entre ellos casi nada. El conflicto era lo más importante, la ideología sobre la guerra era lo que estaba más presente en 00. Pero aquí sí se permite que cada personaje respire, que cada personaje se haga sus cuestionamientos, que cada personaje dialogue consigo mismo y con los demás para decir qué es lo que estamos haciendo tanto en el campo de batalla como fuera de él para ser mejores personas, o dejando eso de lado, simplemente porque estoy peleando contra mi mejor amigo o por qué debería dejar de hacerlo. Y la última pregunta, que para Athrun es la más difícil de todas: ¿quién es el verdadero enemigo? Si yo quiero seguir peleando o debo de seguir peleando, ¿contra quién debo de enfocar esos esfuerzos? Y eso es lo que yo quiero tratar, pero lo haré en dos videos separados. El primer video me quiero enfocar en Kira y en Athrun como mejores amigos, y en el segundo video me quiero enfocar en Kira y en Shin, que pues como ya dije, como que son las dos caras de la misma moneda, así que sería bastante interesante ver qué diferencias y qué similitudes hay entre estos dos personajes. Y quiero hacer un cuarto video. En agosto yo fui a ver la película y dije que me había parecido una tremenda obra de arte, que me había gustado bastante, que la había disfrutado mucho, pero con el defecto de que yo no había visto Gundam Seed. Ahora ya la vi, ya volví a ver la película y he encontrado bastantes cosas que no me gustaron y otras muchas que he podido apreciar de una mejor manera, así que me gustaría volver a hablar de la película. Hasta entonces, nos vemos.